La relación más tóxica es la que nosotros solemos tener con nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos en la vida de relacionarnos con el otro, a la final el otro es la excusa para poder ver qué es lo que hay dentro de mí. De ahí que las distintas disciplinas nos lleven a pensar y nos lleven a hacernos esa gran pregunta e incluso a indagar, pues que no fuimos diseñados para vivir sin el otro, que es importante la interacción con la otra persona. No podemos vernos a nosotros mismos a través de nuestros propios ojos, sino que obligatoriamente se requiere de que intervenga el otro para poder tener una mínima línea de cómo relacionarme, en este caso, y de quién soy. En esa búsqueda de quién soy y de qué soy, en esa búsqueda analítica que vamos a hacer de manera constante y periódica, pues ahí es donde entra a jugar mucho la energía solar. El sol en la astrología se vuelve el eje principal de toda la carta, de todo lo que nosotros estamos viviendo. Por eso mañana, 1 de febrero, recibiendo las nuevas energías del segundo mes, vamos a tener una luna llena en el signo de Leo. Esto pasa cada mes tenemos una luna llena, la temática va cambiando de un signo a otro, pero todos los meses vamos a tener una luna llena y va a traer un algo que llenar. La luna se caracteriza por reflejar o poner en evidencia temas que son muy nuestros, muy naturales o temas que son, por ejemplo, de mucha necesidad. La luna es esa parte de la astrología o es ese planeta encargado de decir, aquí hace falta llenar algo o aquí hay algo que no está funcionando del todo bien. Cuando tenemos una luna llena en el signo de Leo, lo primero que viene a nosotros es el sentido de la vida. De por sí, el sol le corresponde caracterizar o forma partes de lo que es el corazón, algo así como diciendo la vitalidad de nosotros. ¿Cuál es la vitalidad con la que nosotros enfrentamos la vida y cuál es la vitalidad con la que nosotros podemos abrirnos a cosas nuevas? Entonces, el sol va marcando un punto de referencia por donde va pasando, ahora que lo vamos a tener a 13 grados de Acuario y la luna a 13 grados de Leo, es donde vamos a empezar a llenarnos acerca de esa identidad, de cómo queremos brillar. Las lunas en Leo son majestuosas porque nos cuentan una historia de realidad, nos cuentan una historia, quizás nos quitan algunos mitos o algunos temas que nosotros podamos creer que no tienen tanta resonancia. La luna llena en Leo siempre tiene un tinte muy biológico, muy obvio. Todo lo que pase en la zona Leo de nuestra carta, así no seamos de este signo, pues se vuelve como muy obvio, como muy lógico y salen a relucir aquellos temas típicos de no podemos tapar el sol con un dedo. Hay cosas que ocurren y hay cosas que es inevitable taparlas o prensar o pretender que no están allí. Por ejemplo, la luna llena, al estar en Leo, nos invita al reconocimiento. ¿Cómo nosotros generamos ese reconocimiento? Pueden haber dos cosas, ¿no? Porque puede también existir el tema de yo no estoy buscando reconocimiento. Yo no necesito que otra persona me reconozca. Yo no necesito ser reconocido por nadie. Lo que menos quiero es que me reconozca mi pareja, lo que menos quiero es que el otro me reconozca, lo que yo menos quiero es que alguien me apruebe. Una luna llena en Leo nos invita a reconocer qué hay detrás de bambalinas, qué es lo que verdaderamente se esconde en el sentido del ser. Todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, nos interesa y buscamos el reconocimiento del otro porque es parte de la esencia de existir. Es parte de la esencia de existir. Cuando yo escucho en terapia o cuando a mí alguien me dice o cuando en una consulta, no es que yo no busco reconocimiento, hay algo que está ahí, hay algo que no fluye. Porque fuimos diseñados para todo lo contrario. Fuimos diseñados para generar un feedback con el otro y a través del reconocimiento es donde yo puedo interpretar las distintas sombras y mis distintas habilidades. ¿Cómo puedo reconocer mi propio virillo si no es a través del reconocimiento o a través del otro? Claro que sí. De hecho, esto a nivel psicológico, tratándose del sol y tratándose de la luna, a nivel psicológico lo vemos en la infancia. ¿Ustedes recuerdan esta parte donde cuando éramos niños,
¿Qué buscábamos? El reconocimiento de nuestra mamá, el reconocimiento de nuestro papá. Y eso es biológico, lo hacemos desde la parte más inocente, desde la parte más infante, desde nuestra infancia, desde nuestra dulzura. Recordemos cuando estábamos pequeños y hacíamos algo, ¿qué queríamos? Con eso que estábamos haciendo, ¿qué queríamos? Sol, el Leo. Leo nos habla de la niñez, de la creatividad, de la autenticidad, del disfrute, de la felicidad. Entonces, mamá, mírame. Todos lo dijimos cuando estábamos pequeños. Mamá, mírame. Papá, mírame. Mírame cómo salto. Mírame cómo brinco, papá. Me voy a tirar a la alberca, pero mírame. Y hasta que no tuviéramos la atención de nuestra mamá, hasta que mi papá no me estuviera viendo, hasta que mi mamá no me mirara, me prestara su atención, me prestara su energía, yo no hacía la pirueta, o yo no me lanzaba a la alberca, yo no me lanzaba a la piscina, o yo no daba botes. Para mí era importante que mi mamá me mirara, que mi mamá me avalara, porque en ese momento estamos en una contención lunar. Entonces, si estamos hablando de una luna llena en el signo de Leo, nos devuelve a la infancia, a la inocencia. Y esto era necesario. Entonces, una vez yo hacía la pirueta y mi mamá me miraba, ¿qué venía después? El goce, el disfrute, mi mamá me vio, soy importante, luego entonces existo, la felicidad. Mi mamá me vio, lo hiciste bien y recibíamos de una u otra manera un feedback. Claro, estás fuerte, lo hiciste bien. ¡Wow! ¿Cómo te lanzaste a la piscina? Eres maravilloso, te amo. Y venía todo esto. Eso, desde ahí empieza el reconocimiento. Desde ahí empieza la identidad y la importancia de que el otro me vea. Eso no se quedó en la infancia. Eso nos ha venido acompañando aquí, en la psique, en nuestro cerebro, nos viene acompañando. Y por eso es tan importante, claro, ya en la edad adulta ya no lo hacemos como niños, mamá mírame, pero sí al jefe, pero sí al otro, pero sí a mi pareja, pero sí a mis amigos, pero sí a la comunidad. Claro que empezamos vamos generando una capacidad de acción que es a lo que nos invita esta luna, Sol en Acuario, los demás, y la luna en Leo, yo, mi identidad. Mira lo que hay acá. Entonces no es negar que no hay una capacidad. No, yo no quiero llamar la atención, yo no quiero el otro, yo no quiero figurar. Claro que sí, en el fondo sí. ¿Qué pasa cuando yo no me siento valioso? ¿Qué pasa cuando yo no me siento contenido? ¿Qué pasa cuando yo no me siento en armonía? Cuando yo no me siento visto en una relación de pareja. ¿Qué pasa? Pues no me va a gustar, no me voy a sentir cómodo. O sea, ¿a qué voy con toda esta introducción de la luna llena en Leo? A veces vamos por la vida negando cosas obvias o pretendiendo tapar el sol con un dedo, cuando sí somos seres que a través del reconocimiento y a través del otro voy enterándome qué hay aquí, voy enterándome qué me compone, voy descubriendo mi propia luz gracias a que interactúo con Acuario, los demás, con la gente. Por eso Acuario, donde está el sol, es la gente, y la luna, donde está, en este caso, que es Leo, es mi infancia, mi esencia, mi identidad. Entonces, todos los seres humanos buscamos reconocimiento, todos. Es inherente al ser humano, viene desde la infancia, viene desde el desarrollo, viene desde la identidad, hace parte de lo que forma la identidad. Viendo es como aprendo. Por eso, viendo lo que pasó en el hogar, viendo la dinámica, el ojo, Leo, donde está la luna, trabajando todas esas emociones y sintiendo cómo fue mi hogar, es que tengo la capacidad de proyectarme hacia la vida y de proyectarme hacia el mundo. Aquí el punto no es si quiero o no quiero reconocimiento. Por defecto, todos los seres humanos estamos buscando ser reconocidos por el otro. No tiene sentido una obra de teatro si el auditorio está desocupado y nadie la ve. No me voy a sentir satisfecho. Imagínate que produces una obra de teatro, la hiciste con todo tu amor, la hiciste con todo tu agrado, y llevas un año con esa obra de teatro y el auditorio está desocupado. No hay nadie en el auditorio. Nadie ve tu obra de teatro. ¿Cómo te sientes? ¿Lleno, completo, satisfecho de que nadie la vea? Un cantante, un compositor de música, un cantante que produce y que canta con su melodiosa voz,
unas letras y transmite la vibración y transmite esa palabra y nunca nadie escucha su música, nunca nadie canta su coro, nunca nadie le ve. ¿Se siente lleno? ¿Se siente satisfecho ese cantante? ¿Se siente realizado? No, está buscando de una u otra manera el reconocimiento y no me refiero solamente a los artistas, ni solamente me refiero a a la parte de la fama. En toda nuestra vida, en la casa, ¿qué pasa cuando una mamá hace muchas cosas y no se siente reconocida? No se siente vinculada. Salgamos un poquito del cantante y del actor y demás. ¿Qué pasa con una madre que está en la casa y hace y brilla y no se siente reconocida por el otro? No se siente a gusto, no se siente llena. Una luna en Leo nos invita a reconciliarnos con el reconocimiento, porque se le ha dado mucho palo al reconocimiento. Ay, es que tú buscas protagonizar. Ay, es que tú buscas reconocimiento. Ay, es que tú buscas esto. ¿Y quién no? Si es parte de la expresión humana, gracias a que me expreso, mi energía solar se proyecta en el otro, logro identificar y logro generar un feedback, un aprendizaje, una experiencia de vida, una cantidad de experiencias emocionales que gracias a eso puedo continuar y saber qué hay aquí, qué más hay aquí. Entonces el reconocimiento, una luna llena en el signo de Leo nos invita a eso, que el reconocimiento hace parte de la vida, hace parte de la esencia. Un abogado nunca se va a sentir feliz y satisfecho si no se siente reconocido por el mundo, por Acuario, como abogado, un contador, un psicólogo, un astrólogo, lo que sea, en distintos oficios, no importa la profesión. Es decir, que todos los seres humanos tenemos a Leo, tenemos ese signo Leo en alguna casa de nuestra carta natal. Y en esa casa de nuestra carta natal donde está entrando Leo es donde nosotros pedimos también ese brillo y donde más capacidad de brillo también vamos a tener con los demás. Una luna llena como la de mañana, 1 de febrero, nos invita a ser más compasivos y a entender la dinámica de dar y de recibir, porque en el signo de Leo es donde nosotros damos, es donde está la esencia que nosotros nos contiene, nuestra creatividad, nuestros dones. Entonces, esta luna se llena para decir, date cuenta que este es el lugar donde mayor expresión de brillo tienes. Pero al frente, ¿quién está? Está el sol en Acuario, alumbrando también a los demás, al público, a la gente, a los otros. Es tan importante el otro y cómo el otro me ve y cómo veo al otro y esa relación y a través de ese feedback y a través de verme y espejearme con el otro es que me voy enterando qué más hay. Entonces no es malo el tema del reconocimiento. Aquí la pregunta es, ¿desde dónde quiero darme? ¿Desde dónde elijo hacerlo? ¿Desde dónde lo puedo hacer? Hay personas que creen que no buscan reconocimiento, tan así que lo dicen. Yo no busco reconocimiento, a mí no me importa la gente cómo me vea. En el fondo sí que te importa, en el fondo sí. El punto es desde dónde estás haciéndolo. ¿Lo estás haciendo desde el closet? ¿Escondido en el closet? ¿Estás brillando desde debajo de la cama? ¿Desde los miedos? ¿Desde la ausencia? ¿Desde no quiero salir? Porque también se puede brillar desde ahí. También se puede brillar desde me estoy escondiendo, que nadie me vea. Y a la final eso es generar un feedback con el otro. A la final alguien te va a ver. Ya te está viendo alguien. Ya hay un punto de observador. Entonces, no es no ser reconocido, no es que a mí no me interese el otro, no es que yo no busco reconocimiento en las relaciones ni en nada, no. El punto es hasta dónde soy dueño de esa dinámica, hasta dónde soy dueño de esa energía. Por eso a través de las enseñanzas de la psicología, cuando tenemos una luna llena en el signo de Leo, también conectamos con la experiencia de que dar y recibir son dos acciones que van de la misma punta y se van relacionando y se van construyendo, es decir, que la una es semejante a la otra. La capacidad que tengo para dar también va a ser la capacidad que tengo para recibir y viceversa. El punto no es si das mucho o el punto no es si das poco. Ese es otro mito que nos invita a reflexionar esta luna llena en Leo. La luna habla de las necesidades, las carencias y lo que yo requiero para vivir como mamífero en este planeta.
Leo nos invita en un campo de acción genuino y de corazón. Quizás esta es la luna llena que más invita a corazonar, ¿sí? A generar este punto de corazón o coherencia. Coherencia, que es una palabra que habla del corazón, de Leo, del sol, y por otro lado, la herencia que nosotros tenemos en Acuario, que es la forma de pensar, esta coherencia que puede haber entre algo tan neuronal como lo es la cabeza y algo tan de sentir como lo es el corazón en Leo. Y surgen otros temas, ¿no? A veces yo he escuchado es que tú das mucho, debes aprender a dar poco o no debes dar tanto. Ese es el problema, que es que tú das demasiado. No, una luna llena en Leo, mañana 1 de febrero, nos invita a decir, el tema no es que des mucho, el tema no es dar mucho, ese no es el pecado, ese no es el problema. Es que tú eres una persona que das mucho, ¿sí? Y como que parece que vamos consintiendo la víctima del otro. No, es que tú das mucho, ese es tu problema. Debes aprender a dar poco, a dar menos. Pues eso es muy discutible. Eso es muy discutible. Realmente el problema es que yo doy mucho, tengo mucho amor, doy demasiado a la gente y mira cómo el mundo me paga. ¿Ese es el problema? ¿Que doy mucho o desde dónde estoy dando? Porque el punto no es si estás dando mucho o no, el tema es desde dónde lo haces, desde dónde estoy dándole al otro. Le estoy dando al otro con la garantía oculta, vampiresca, de que mañana quiero algo de ti. Estoy dando verdaderamente desde mi corazón, luna en sol, desinteresadamente, o por el contrario, estoy dando mucho y luego me justifico en que mira cómo el mundo abusa de mí. Mira cómo Acuario, la gente abusa de mí, de mi luna en Leo, tan amorosa, tan abierta y tan dadora. Entonces aparece otro ego a alimentar el mío, a decirme, sí, es que tú das demasiado. Y ese ha sido tu problema, que das mucho. Ya no des tanto. No, 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 no. Quedas mucho, maravilloso. El punto es desde dónde estoy dando, desde dónde le doy al otro. Le estoy dando desde mi carencia, le estoy dando desde, mira, quiéreme, ámame, mira que yo te doy esto, yo soy muy guau, inconscientemente. Le doy al otro porque me nace sin esperar algo a cambio, o estoy dándole al otro porque pues yo veré, ¿no? Yo veré. Yo te doy esto, pero yo veré, ¿no? Yo veré ahí, unas por otras. Cuando alguien te dé algo y te diga, yo veré, unas por otras, huye, salga corriendo de ahí, porque no te va a alcanzar la vida para pagarle a esa persona. No te va a alcanzar la vida para pagarle a esa persona. Cuando alguien te dé algo y te diga, pero yo veré, ¿no? O sea, te estoy dando esto y mírame, o sea, mírame, ¿no? Yo veré. Yo veré cómo vamos ahí, ¿no? Esto es dando y recibiendo, yo veré. Y tú te quedas con eso, tenlo por seguro que hagas lo que hagas, dile gracias, dile que sí, hagas lo que hagas una vez, dos veces, tres veces, nunca vas a acabar de pagarle a esa persona, jamás. Y esa persona con el paso del tiempo se va a sentir drenada y se va a sentir usada y se va a sentir insatisfecha. Y lo primero que va a haber proyectado en ti es su propia pobreza en decir, mira todo lo que le di a esta persona, mira yo tan hermosa, tan bondadosa, mira yo tan hermoso, tan dador, tan lleno de amor, todo lo que le di a esta persona. ¿Y tú puedes creer que me dejó en visto? ¿Tú puedes creer que esta persona, tú crees? Me siento vacío y me siento con ganas de que puedo reclamar sobre el otro. Me siento con sentido de que lo puedo hacer porque yo te di. Qué peligro recibirle algo a alguien que toma, te doy esto y yo veré. Por eso en la psicología hay que tenerle mucho cuidado a las personas que cargan mucho dolor. Y es que yo sufro mucho, y es que yo soy dadora, y es que mira que a mí siempre me pasa lo mismo, y a mí de mí siempre abusan. ¿Dónde les cabe tanto dolor? ¿Dónde les cabe, dónde les cabe todo eso? Se necesita tener un ego demasiado grande para sentir que yo doy demasiado y que el mundo no me corresponde. Es decir, que estoy dando
desde el interés, desde la carencia, estoy dando desde mi vacío, estoy dando para ser llenado de alguna forma. Y hay donde me digas que no, o hay donde no cooperes con lo que yo requiero que tú me des para sentirme completo y para sentirme lleno y suficiente. Ahí es donde salen las frases de solucióneme usted, que yo le he dado mucho a usted, ahora usted solucióneme a mí, solucióneme este tema de felicidad propio. Bueno, esto es muy complejo. Esto es una luna llena en el signo de Leo que nos pone a reflexionar acerca de que el problema no es dar, el problema no es dar, ahí no está el problema. El punto es desde dónde estás dando. ¿Desde dónde estás dando? Una luna que se llena en Leo. ¿Desde dónde quiero protagonizar frente al otro? Porque de protagonizar, por excelencia, por biología y por defecto, todos los seres humanos buscamos protagonizar. Todos, sin excepción alguna. Es parte de la vida. La vida misma invita a que eso se haga. Pues con esta pequeña reflexión, con esta pequeña reflexión les doy la bienvenida hoy sábado 31 de enero, terminando el primer mes de este maravilloso año 2026, nos aproximamos al segundo mes, ya febrero, 1 de febrero, mañana, y lo recibimos con una luna llena en Leo que nos empieza a recordar dónde verdaderamente están los temas que debemos trabajar y hacia dónde lo vemos, ¿no? Hacia dónde estamos o hacia dónde se migra también estos dolores, hasta dónde se van conectando todos estos temas. Eh, Leo aquí algunos de sus comentarios que están muy bien en esas opiniones. Es hablar desde ahí, es mirarlo desde ese punto y yo creo que también es un momento muy reflexivo por el contrario, para aceptar ese punto de autenticidad que es lo que pide prácticamente, reconocerlo, llevarlo y darnos cuenta que siempre está dentro de nosotros, que es algo genuino. El tema es, ¿será que por esconderme más soy mejor cristiano? ¿Será que por esconderme desde acá sí me veo bien? ¿Y por qué siento la sensación de no querer brillar? ¿Por qué no me quiero mostrar? ¿Por qué? ¿Para qué me está pasando eso? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos convoca esa emoción que se puede sostener incluso en Leo? Voy a compartir la carta para irnos signo a signo hablando un poquito de estos temas y esto nos va a ayudar a comprender un poco mejor quizás para cada signo mirar qué es lo que se está buscando y de qué manera se busca, de qué manera se hace, de qué manera lo estamos viviendo cada uno de nosotros. Esto se va a dar en el eje Leo-Acuario, así las cosas pues vamos a tener, en este caso, a 13 grados es donde va a ocurrir de manera directa. Sí, 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 coincido con San Sofía, dice acá, tremenda reflexión, nada pequeña. Exacto. Eso es lo que ocurre. A veces vamos por la vida creyendo que es el problema y lo mismo diciéndole a la otra persona, sí, es que tú das tanto, es que les hace ruido, ¿verdad? Este tema porque es profundo. Eso es lo que pasa con una luna llena en el signo de Leo, que tiendo a negar lo obvio o tiendo a negar de que yo no quiero ser reconocido, de que yo no me interesa, no me interesa ser reconocido, pero es que no es un tema de interés, es un tema de biología. Es como decir, no me interesa respirar. No, es que no es opcional. O sea, la respiración, el tema de la respiración no es opcional. No es si yo quiero o no quiero, o si me parece que respirar sea bueno o sea malo. Se da por defecto, se da desde el mismo momento del nacimiento. Lo mismo ocurre con estos temas del reconocimiento. Por eso, para nosotros es tan importante que mamá y papá nos avalen y por eso es tan importante sentirme visto y que me vea el otro para yo entrar en una relación de qué más hay, o cómo eso es, ¿no? Cómo se va interactuando o cómo lo puedo vivir desde una sustancia más directa. Bueno, vamos a utilizar, yo recomiendo que veamos o nos fijemos más en el signo ascendente y vamos a empezar esta dinámica a través de lo ascendente para llevarlo un poco más a fondo.
irlo conectando más. Aquí vemos generalidades, por ejemplo, la luna a 13 grados en Leo y el sol a 13 grados en Acuario. Además de esta dinámica de sol y luna, o lo que nosotros comúnmente llamamos luna llena, además de esto, pues también intervienen otros planetas adicionales como lo son Marte, que está a 7 grados de Acuario, y clarísimamente Venus, que alcanza a estar a 19 grados, y en este caso es considerable la orbe que se puede tener. Entonces, observando, analizando en el todo, esta luna, pues también nos invita a cómo lo hago en relación a los demás y cómo sumo al colectivo y cómo también se genera un punto de vista, un punto de visión más profunda acerca del otro y acerca del yo, acerca de esta dinámica que venimos haciéndolo, ¿no? Es muy biológico, es muy para todos. Estoy recordando que de los pilares principales que nos muestra una luna llena en el signo de Leo, elegir. ¿Desde dónde elijo ser reconocido? ¿Desde dónde quiero mostrarme? ¿De qué manera me quiero mostrar? ¿Cómo quiero que el público tenga un rebote conmigo? No es tanto negar el reconocimiento o no, sino tomándolo desde algo que es funcional, de hecho, para la psique, ¿no? Nos conecta mucho con eso. Voy a colocar, vamos a empezar desde esta línea y vamos a ir dando algún mensaje, analizando el mandala para cada uno de los signos del zodiaco y de acuerdo a esto tener un punto de referencia más o menos que nos sirva, que nos aporte para todos de acuerdo a su ascendente. Aquí, por ejemplo, si tomamos la dinámica de la luna llena, vamos a ser un poco más explícitos acá. Una luna llena, en este caso para el signo de Aries, pues va a ser fácil identificar que esta luna se da en las casas, en la casa 5, en la dinámica de la casa 5. ¿Sí? Aquí vamos a tener una luna que se forma en la casa 5. Esta es una luna llena que abre muchísimas posibilidades a las personas que tengan en sus cartas, sean de signo Aries, ascendente en Aries, o que tengan muchos planetas en este signo Aries en un lugar importante de la carta, pues esta pasa a ser una luna llena que los conecta mucho con procesos de infancia, de identidad, de carencia. Cuando la luna se ubica en el signo que le corresponde al sol, surge también una fecundación y un reconocimiento acerca de mis propios vacíos. Cuando hay luna llena, hay una parte de la luna que nosotros no vemos, a lo que a través de la psicología le llamamos el inconsciente. Este inconsciente que está gritando cosas internas ofrece claramente que indaguemos en la casa 5, si eres de signo Aries, ascendente o luna, y empezar a trabajar lo que verdaderamente me hace feliz. Empezar a conectar desde el radis de qué me hace feliz, reconocimiento de mis talentos, reconocimiento de mis dones y cómo los voy a proyectar al frente, porque el sol está en Acuario, en la casa 11, en la casa de los demás, en la casa del escenario. Y este ejemplo que daba al inicio, por ejemplo, valga la redundancia, esto que daba al inicio conecta muchísimo con no tiene sentido una canción si no es escuchada por los demás. No tiene sentido que la luna llena en Leo, en la casa 5, sea muy bonita una escena si nadie la ve. Una película muy hermosa, pero en Acuario nadie ve la película, pues no tiene sentido, no me va a llenar, no me va a sentir lleno ni completo. El reconocimiento para Aries, ahora con esta luna llena en la 5, le está pidiendo incluso que utilice parte de su cuerpo, parte de su rostro, parte de su identidad, parte de sus talentos y los utilice y los proyecte con ese sol, con esa luna. Es como
llenar y reconocer todo lo que tengo y cómo eso puede generar un impacto colectivo en Acuario. Acuario es un signo de mucha gente, mientras que donde está la luna, que es en Leo, es apenas mi esencia, mi identidad. Entonces, Leo exige poder. Donde está Leo, se necesita rugir. Ahora es como si el universo le dijera a Aries, ascendentes en Aries, soles en Aries, date cuenta que hay mucha riqueza, muchas cosas que puedes hacer de manera leonina, de manera egoica, sin miedo, sin tapujos, sin tapar el sol con un dedo, y por el contrario, brillar con esa esencia y sacarlo con cuerpo, con carne, con biología, con emociones, con mente, con proyección, con intención, con todo lo que eres, incluso hasta con la imperfección, porque tampoco es que una luna en Leo esté diciendo que tenga que ser perfecto en la casa 5. Por el contrario, en la casa 5 es donde nos damos cuenta que cometemos muchos errores. En la casa 5 es la casa del noviazgo, es donde incluso entramos en relaciones con otros. En la casa 5 para Aries le está diciendo esta luna llena, no se necesita que sea perfecto y tampoco le juegues a que no quiero brillar. Claro que sí. Conecta con tu verdadero brillo y hazlo con los demás, interactúa con el otro. Imagínate una gran bailarina, luna llena en casa 5, una gran bailarina, pero no se muestra, nadie la ve. Nadie ve esa bailarina. ¿Cómo hago para reconocer si soy o no soy buena bailarina? ¿Y cómo hago para sentirme llena y completa a través de mi talento si no me muestro en Acuario en los demás? Si no tengo ni siquiera una opinión del otro. Entonces, esta luna nos invita a que no se trata de la perfección para Aries, sino se trata de hacerlo, de llevarlo. Es una luna muy fogosa, claramente. Es una luna que invita a la acción, a Venus también que se relaciona, es decir, al gusto por las cosas, por lo que se quiere hacer, con mucho agrado, con mucha pasión, autenticidad, incluso teniendo en cuenta el margen de error que se puede tener. Casi siempre estas lunas llenas, cuando ocurren en la casa 5, también está mostrándole a Aries eh, las posibilidades de entrar en romance, ¿sí? Las posibilidades de conectar con el propio romance de la vida, con el propio romance de existir, con el propio romance incluso de hasta dónde es importante ya un reconocimiento únicamente que esté afuera, que también puede ser el exceso de Leo, ¿no? De una polaridad negativa o mal canalizada, pues también Aries puede pedir como mucho protagonismo. De por sí que ascendentes, soles o lunas, personas que tengan planetas en Aries, pues carecen de paciencia. Esa es una de las características arianas, muy poca paciencia. Entonces, también esta luna llena hace como que se tenga que hacer a mi acomodo y se tenga que hacer ya, ¿no? Como que acelero el proceso de Leo y como que voy rugiendo de manera ya mucho más abierta, más, ¿por qué no decirlo? Quizás más egoica, porque no se me da la atención que requiero o porque no se me suple la necesidad emocional la cual estoy demandando o la cual estoy requiriendo en una relación o requiriendo en un trabajo, en un proyecto, en ideales. Tener en cuenta que siempre las lunas llenas van a mostrar dos caras para Aries, ¿no? Una cara muy luminosa, una cara muy bonita, una cara de mucha proyección hacia el sol, hacia el futuro, hacia los grupos en la casa 11, pero también hay una parte de la luna que no puedo ver de manera inconsciente y creer que se me tiene que dar más, que se me tendría que reconocer más. O sea, Aries también puede decir dentro de esta luna llena, si lo toma de una manera demasiado egoica, exceso de ego, no reconociéndolo, por el contrario, asumiendo que hay estructura egoica, pero también puede ser al punto de cómo te vas a perder la oportunidad de conocerme, cómo te vas a perder la oportunidad de darte cuenta quién soy yo y qué soy yo y lo guau que soy yo, que también este es el exceso de una luna llena en Leo, sobre todo para Aries, que ahorita está tan movido, está tan intenso, está que, con ganas de comerse el mundo, ¿no? Que es bien, es parte del proceso. Entonces, desde acá se puede tener desde esa línea, ¿no? Se puede vivir desde esa línea. Entonces, creo que es muy, muy provechoso para poderlo hacer y para poderlo contener. Vamos a mirar algunos temas para el otro signo. En este caso, valdría la pena tomar en cuenta
a Tauro, vamos a ver energías que puedan ser, que nos ayuden a entender un poco el proceso y de qué va esta lunación para, si tú tienes, por ejemplo, el Sol, en este caso en Tauro, o tienes la Luna en Tauro, o sencillamente tu signo ascendente es Tauro, pues estos mensajes vienen para ti, Tauro. O también puede pasar que la luna llena te corresponda, en este caso en la casa 4, como es el efecto. ¿Sí? Casa 4 y claramente el Sol en la casa 10. Para Tauro, esta luna llena, aclarando que esto va a ser 1 de febrero, ¿no? O sea, empieza a partir de mañana. Cuando hay una luna llena en la casa 4 para Tauro, es un momento de movimiento. Este aspecto le pide a Tauro o ascendente lunas moverse, hacerlo diferente, cambiar de dirección. Es una luna que le pide a Tauro ver un panorama distinto, ver un panorama de mucha riqueza interna, introspectivo. Este eje 4 y 10, así como se acomoda, involucra mucho el planeta regente de Tauro, que es Venus, a una orbe apenas de 8 grados tal vez. Entonces, también hace el reconocimiento de la raíz, el reconocimiento del pasado y qué tan importante es para Tauro el tema de valores y qué tan importante es el estrellato. Volvemos a lo mismo. Una luna en Leo le pide a cada uno de los signos del zodiaco aceptar que somos seres que sí nos importa que nos vea el otro. Es importante que me reconozcas. Si hay algo de lo que se caracteriza el Sol frente a Leo con la luna llena en Leo, en 4 y 10 es mírame, obsérvame, reconóceme, date cuenta que aquí hay algo que te puede servir. Es importante interactuar con el mundo y sentir el reconocimiento que el mundo también tiene por el valor que yo puedo emanar. Claro, Tauro es un signo ascendente, soles o lunas que vienen a trabajar mucho el sentido del valor. Entonces, Tauro esta semana, con esta luna llena, pues le está haciendo una invitación a reconectarse con la autenticidad, con lo que valgo, con lo que siento, con lo que puedo llegar a dar, con lo que puedo llegar a alcanzar. Y que sí es importante las amistades. A veces Tauro puede optar por hacerlo solo, porque de todas maneras Tauro prefiere la soledad, es un signo fijo, es un signo que le cuesta moverse, es un signo que ahora toda la actividad planetaria que está ocurriendo en la casa 10 lo está retando y lo está obligando Plutón a que lo haga distinto, a que se muestre diferente y a que se mueva y conecte con esa esencia. Entonces creo que esta luna llena que empieza mañana para Tauro, pues les empieza a mover situaciones del pasado y cosas también que a veces no han querido como integrar. Por lo general, cuando se tiene esta lunación en la casa 4, hay un tinte de rechazo. La casa 4 es una casa traumática. La casa 4 no es fácil para ningún ser humano. Entonces el hecho de que la luna se ponga allí, pues también nos recuerda parte del vientre, nos recuerda parte de los traumas y es muy normal que esta semana, a partir de mañana, 1 de febrero, pues Tauro empiece como con esta conciencia y como con este diálogo interno de decir, ¿qué será lo que pasa que no logro con el Sol en Acuario, con Venus en Acuario en la casa 10, que no logro como este éxtasis o como este brillo que yo quisiera? ¿Qué es lo que me falta? La luna en su casa, en su signo, en este caso Cáncer, casa 4, pues le está diciendo a Tauro, mira, mira de dónde vienes, cómo han sido las relaciones emocionales, cómo te has venido moviendo y cómo has venido construyendo tu mundo emocional. ¿A qué le has venido dando valor? ¿Qué has venido cortando de tajo y qué has venido quizás no viendo o no atendiendo desde el pasado? Y ahora es momento como que se alumbra esa linterna y dice, wow, esto viene desde atrás, esto viene desde interno, porque la casa 4 es muy interna. Entonces es difícil muchas veces, Tauro, reflexiona sobre esto, ver los triunfos o lo que puedo lograr en la casa 10 si yo no aprendo a reconocer mi propio valor, merecimiento y demás. Entonces también se puede llegar a tener esa sensación de que doy y soy muy bueno. Recuerden que esta luna llena tiende mucho a eso para todos los signos, ¿no? Tiende mucho a hacerme sentir, porque es un tema de luna llena,
lunar, sentimientos, hacerme sentir que doy y doy y doy y como que a mí nadie me da, como que el mundo acuario, como que la gente no me da, como que no me devuelven. Recordemos que aquí es importante decir desde dónde estoy dando para sentirme vacío o como por qué me tendría que devolver la otra persona lo mismo, como por qué la gente me tendría que devolver lo mismo que yo doy, si así no funciona. Entonces esta luna le empieza a decir a Tauro, mira Tauro, la gente no da lo mismo que tú das, la gente da de lo que tiene, puede y quiere. ¿Sa? Lo mismo pasa con temas familiares, porque la casa 4 se vuelve muy familia. Entonces, la familia no da lo mismo que tú estás dando. La familia va a dar de lo que tiene para dar. Es decir, de lo que tiene emocionalmente para dar, de eso es lo que la familia va a dar. No, no específicamente lo que se dio. Por eso muchas veces a Tauro no le pueden cuadrar las cuentas, ¿no? Es como también un ajuste de cuentas esta luna. Me gusta esta frase, el mundo si regresa lo que pasa es que no lo debe hacer la misma persona y uno aprende a dar porque se le da la gana. Algo así, dicho de esta manera, por este punto que estamos acá. Bueno, exacto. Vamos a verlo ahora para el signo de Géminis. Vamos a mirar este tinte, a ver cómo se acomoda la luna llena para Géminis. ¿Qué puede llegar a traer en Géminis? Vamos a mirarlo desde acá. Claro, cambian las casas cuando hablamos de una luna llena, en este caso para Géminis. Si tu ascendente es Géminis o tu signo es Géminis, la luna llena de mañana domingo, 1 de febrero, te corresponde en la casa 3, es decir, en tu casa, mi querido Géminis. Una luna llena en tu propia casa, bueno, pues es reconocer creencias, llenarse de creencias. Esto es muy bonito porque hace un año no le pasaba a Géminis. La última vez que Géminis vivió una luna llena en Leo en su casa 3, pues fue hace un año. Es decir, que es momento de llenarse, de alumbrar la mente, de refrescar, de tener otras cosas, de analizar diferente, de verlo distinto, de ver también la sombra. ¿Cuál es la sombra que puede haber para Géminis en la casa 3? La mentira, porque Géminis es un signo que viene a debatirse entre los libros, entre las páginas, entre los conocimientos, entre el saber. Géminis es el signo del saber, de manera tal que si tú eres de signo Géminis ascendente o tienes la luna allí o muchos planetas en Géminis, esta luna llena de mañana 1 de febrero está diciendo, revisa todo lo que has venido aprendiendo en el último tiempo. ¿Qué has aprendido del otro, de los demás, de Acuario, donde está el Sol, la casa 9, de otras filosofías de vida? En la casa 3 nosotros aprendemos a discernir. Entonces, la luna le está diciendo a Géminis, pueden pasar dos cosas, como Géminis es un signo, en este caso, ah, mutable, es un signo mutable que tiene muchas opciones, que tiene muchas variantes. La luna llena te dice, llénate del conocimiento integrado, porque si no quedan como palabras escritas en un cuaderno, palabras muertas en un cuaderno. ¿De qué sirve tanto conocimiento, Géminis, si no logras entender la mentira de tu vida? Ascendentes en Géminis, soles en Géminis, lunas en Géminis. ¿Cuál es la mentira que me estoy echando y cuál es la mentira que me estoy creyendo? Y por lo que estoy siendo reconocido a través de esa mentira, a través de ese dogmatismo, a través de esa creencia, a través de todo eso. Es una semana que pide reflexionar, reflexionar acerca de aprender conceptos no es igual a sabérselo todo. Aprender conceptos no es igual a que tengo o soy el dueño de la verdad. Cada persona tiene su propia verdad, cada persona tiene su propia historia,
Cada persona ve desde su propio ojo, desde su propia biología. Esta luna llena en Leo le está diciendo a Géminis, no, Géminis, no te lo tomes personal. Si eres ascendente, si eres de signo Géminis, si tienes la luna en Géminis, no te tomes personal lo que afuera está pasando contigo. No te lo tomes personal. Tu pequeño ombligo no es tan importante, Géminis, para los demás. Bájate de allá. Luna llena en Leo. ¡Fua! Entonces, claro, la casa 3, Géminis, como es la casa de Géminis, el cerebro de Géminis, no es que yo lo dije, entonces todo el mundo lo tiene que decir y todo el mundo me tiene que creer y todo el mundo tiene que vibrar con esto y el que no, terrible, y el que no, no me vio. Y entonces tú no me viste, y entonces me ignoraste, y entonces me hiciste, y entonces todo el conocimiento aprendido se reduce a mi pequeño ombligo. Y es que mira qué triste y qué cruel es la vida. Entonces una luna llena en Leo en la casa 3, ascendentes en Géminis, soles en Géminis y luna en Géminis, tu vida no es más importante que la de los otros, no es más importante que la de los demás. También otros tienen otras formas de pensar, porque a veces a Géminis, Géminis es el acumulador de conceptos, Géminis es el acumulador de información, y entonces a veces Géminis entra en un tema con esta luna llena, se llena de motivos en Leo, se le agranda ese ego porque es que yo sé tan, y yo llevo tantos años, y yo soy demasiado guau. Y el mundo tan terrible que no me da lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que yo soy. Géminis, tú eres un signo de elemento aire, pero no es para vivir en el aire, hay que aterrizar. Entonces, todos los ascendentes en Géminis, todos los soles en Géminis, todas las lunas en Géminis, estamos siendo convocados a aterrizar, que cada uno tenemos derecho a nuestra propia verdad y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Tenemos casa 3. ¿La casa 3 de qué es? La casa 3 es de mi historia, mi vida, lo que yo he vivido. Entonces es como la lámpara, como ese bombillo prendiéndose en la casa 3 y diciendo, he vivido muchas cosas y está válido para ti. ¿Para quién es valioso? Para ti, para tu proceso, para tu individuación. No todo el mundo tiene que estar allí. Nos lleva a la reflexión, nos lleva a la esencia, nos lleva a que cada uno ve desde un lugar distinto, no hay una sola verdad. Lo peor que puede pasar en una luna llena en la casa 3 es que yo, Géminis, diga así es y punto, y todo el mundo está equivocado. La vida se equivocó conmigo. La vida no me ha dado suficiente. No puedo llenar esta luna llena en la casa 3, no es suficiente todavía. Entonces, es un punto de reflexión, un punto de insight, un punto en donde yo entro y digo, con que me quede claro a mí, con que yo sepa entender mi propio proceso, con que yo sepa alquimizar lo propio que me está pasando, es suficiente, es suficiente. Mira lo que dice Natalia y estoy muy de acuerdo con ella. Qué lindo, Géminis es una práctica de humildad profunda y hay una gran sabiduría en eso. Exacto. Y si yo siento Géminis, ascendente en Géminis, luna en Géminis, que doy mucho con esa luna llena en Leo, que se me agranda ese ego y es que yo soy que demasiado amor puro, yo soy una burbuja de amor andante por la vida y al frente el sol en Acuario, la gente no lo ve y no lo valora todo esto que hay, pues hay que revisar adentro, hay que entrar a mirar, hay que entrar a introspeccionar. Por eso Carl Jung decía, ¿de cuándo acá te crees un poco superior al otro? Porque sabes esto, porque sabes lo otro. No, 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 no. La inteligencia es medible, pero la sabiduría es infinita. ¿Con cuál te quieres quedar, Géminis? ¿Con que tengo la razón, con la inteligencia y la razón y la obviedad? ¿O me entrego a lo infinito de la sabiduría y sigo como buen geminiano en un proceso de aprendizaje y de introspección continua y permanente? Muy reflexivo esto para los Géminis. Yo creo que es un momento bien interesante. Bueno, vamos a pasar a Cáncer.
Vamos a mirar qué hay con esta luna llena para Cáncer, qué trae, a qué nos convoca esta luna, qué mensajes podemos sustraer si de pronto eres de signo Cáncer, si de pronto tienes la luna en Cáncer o si de pronto tienes muchos planetas en Cáncer que valga la pena como analizar. ¿Les parece hacer esto? Cáncer. Esto te está pasando Cáncer en la casa 2. La luna llena de mañana domingo primero, en este caso, de febrero, conecta mucho con 2 y 8. Bueno, la luna llena es tu luna Cáncer porque pues está representándote a ti, está representando esta luna a todos estos cangrejos, a todos estos crustáceos del zodiaco. Y cuando la luna se llena en la casa 2, es una invitación, no es qué me va a pasar, porque no. ¿Qué me va a pasar? Es qué voy a hacer. Hay que cambiar esa frase de qué me va a pasar por qué voy a hacer. Cáncer, si tienes la luna en la casa 2, ¿qué voy a hacer para sentirme llena? ¿Qué voy a hacer para sentirme amada? No qué me va a pasar y quién va a ocurrir y quién va a venir a llenar este cráter. No, Cáncer. Los temas de la luna, los temas emocionales, los temas de las necesidades y de las carencias y de las huellas de abandono y de etcétera, 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 eso no lo llena nadie de afuera. Solamente hay una persona que está inclinada a llenarlo y esa persona eres tú. Entonces, la luna llena de mañana, 1 de febrero, invita a Cáncer a ser demasiado reflexivo y cómo logra llegar hasta el fondo de su propio valor. O la otra línea es quedarse en lo egoico y llenarse de cosas materiales, porque como la casa 2 es la casa de los lujos, la casa 2 es del recurso económico, entonces me siento valioso porque tengo dinero, me siento valiosa porque tengo un apartamento, porque tengo una casa. Tratándose de la luna en Leo, Leo, el ego, se puede llenar y quedarse con eso, pero realmente me nutro de eso. Entonces esta luna llena pone demasiada reflexiva, demasiado reflexivo, pues justamente a ustedes los Cáncer, ascendentes en Cáncer y soles, stellium en Cáncer. ¿Cómo puedo valorarme sin vincular los temas económicos? ¿Cómo puedo sentirme llena, completa, suficiente, sin necesidad de estar tocando casa 2 o estar teniendo, porque en la casa 2 tenemos, sin necesidad de estar empuñando algo, sino por el contrario, cómo utilizo estas herramientas que se vuelvan un motivante para mi vida y seguir cada vez creciendo y reconociendo mis propios valores, pero en un sentido más alquímico, en un sentido más propicio para la vida, para el destino. Entonces, es una luna que los invita a empoderarse. Esta frase me encanta porque aquí también tiene que ver con el autoestima. La casa 2 es de la autoestima, entonces tu Cáncer te puedes llenar y puedes inflarte de la autoestima con cosas materiales o sencillamente ir a la esencia. Aprovecha que Júpiter está en tu signo y conecta también con ese valor interno, con esos valores propios, con esos valores emocionales. Y es un excelente momento para reflexionar que la autoestima todos la tenemos, todos los seres humanos tenemos autoestima. El tema es desde dónde estoy eligiendo proyectar mi autoestima, desde dónde estoy eligiendo mi amor propio proyectarlo hacia el otro, dónde están mis valores, dónde está mi sentir. Eso también es lo que llena mi corazón, la capacidad que tengo de relacionar el corazón y con lo esencio. Estas lunas me recuerdan mucho a la frase de cuando siento que estoy ganando, algo se está perdiendo. Y cuando siento que estoy perdiendo, algo se está ganando, tratándose de la casa 2. Entonces, hace ese análisis, Cáncer, lunas, ascendentes, qué estoy ganando y dónde estoy perdiendo y viceversa. ¿Dónde estoy ganando y algo se está perdiendo solo que no lo veo, solo que no está como tan visible, ¿no? Entonces es un momento de empoderamiento a través del valor también que ustedes puedan tener con ustedes mismos. Vamos a mirar esta luna, claro, para los protagonistas, que en este caso pues es Leo.
a ver cómo se acomoda esta luna para ti si eres de signo Leo. Yo creo que este es un gran momento para los leones. Leo. Pues Leo es una luna que se da en tu casa uno, en referencia a la casa del otro. Entonces, observemos que una luna que se da en el yo, en la casa uno, pues es una luna que lleva cómo me lleno, cómo me aprendo a llenar, cómo me aprendo a ocupar, cómo me elijo. Leo es un signo, o ascendentes en Leo, es un signo que requiere esta semana, entrando febrero, de priorizarse. Porque cuando siempre coincide una entrada de mes y coincide una luna llena en la casa uno, es cómo me priorizo, cómo me atiendo, cómo me amo, cómo me elijo, sobre todo, cómo le doy valor a mi sentir, a mis emociones, a lo que soy, a como persona, como individuo, como mujer, como hombre, cómo me recargo otra vez. Entonces Leo necesita, tratándose de una luna llena, utilizo la palabra necesita suplirse a sí mismo, necesita llenarse. Claro, ¿qué ve al frente? Acuario. ¿Quién está al frente? Tu planeta regente está al frente, el Sol. Entonces, Leo, ahora no te puedes meter debajo de la cama. Leo no se puede meter en el closet. Leo no se puede meter por allá, esconderse, no, mostrarse. Es una luna llena que le está pidiendo, hey, muéstrate, sácate, date a conocerte al mundo. Leos, ascendentes en Leo, muestra tu talento, muestra tus brillos, llénate de esa fuerza y sé consciente que si tú no aprendes a valorar y a sacar eso en ti, ese genio, porque es que en la casa, en Leo, nosotros encontramos nuestros genios, si no le muestras eso al otro, que es donde está el sol, haciendo este trabajo de integración entre el otro y yo, si no hacemos esa suma y esa resta, pues todos los talentos y todo lo que tiene Leo para rugir queda simplemente ahí, puesto, como ya. Como hay tanta actividad al frente en la casa 7, en Acuario, la gente, el mundo, el futuro, el conocimiento, Marte también está diciendo, atrévete, arriésgate a hacer otras cosas distintas, pero aquí la tarea es muy luna llena en Leo en la casa 1, muy desde mí, muy desde el interior. La casa 1 está gobernada por Aries y en este caso por el planeta Marte. Entonces cabe resaltar que Marte también es partícipe de esta lunación donde está diciendo Leo, es que quedándose quieto no se puede. La supervivencia, una luna llena en Leo le dice cómo vas a vivir, cómo vas a ser contigo mismo, ¿ah? ¿Cómo le vas a hacer con este tema? ¿Estás esperando, Leo, que alguien venga a decirte o a tomarte agua o tú te paras, te levantas y lo haces y vas por la vida que quieres? Movimiento constante y permanente es lo que requiere esta luna llena en Leo, acción profunda para sentirse fuerte y generar esa fuerza del yo y esa capacidad de poderle dar otra vuelta al zodiaco, porque esta luna llena va a volver hasta dentro de un año. Entonces es como la recarga también de cómo lo vamos a hacer que nos dure para el próximo año. Entonces es como una etapa bien interesante de empoderamiento. Además que esta luna también está como abriéndole paso a lo que será el 1 de julio, Júpiter en el signo de Leo. Es como que van tocando los timbales y como que la luna está haciendo los preparativos del nuevo nacimiento o del nuevo yo que puede estar esculpiendo un Leo. ¿Sí? Como de mucho brillo, movimiento constante, esto me gusta. Me imagino que hay bastantes signos Leos, ascendentes en Leos, de pronto por aquí en TikTok, en Instagram, en YouTube. Los veo muy, no sé si es porque es sábado, pero los veo muy tímidos, están como muy tímidos hoy, muy calladitos, muy entre las cobijas, creo yo, muy guardaditos que no están ni opinando mucho. Está como muy así la energía, ¿no? Vamos a mirar vamos a mirar esta dinámica para Virgo. ¿Cómo se acomoda esta luna llena de mañana 1 de febrero para Virgo? ¿Qué trae? ¿Qué avisa?
¿Con qué conecta para Virgo? Un mensaje interesante es que se está dando esta lunación en tu casa 12, Virgo. Casa 12 y el Sol se ubica en la casa 6. ¿Qué muestra? ¿A qué invita? ¿A qué convoca esta luna para los Virgos ascendentes, soles, lunas, Virgos? Momento de estar a solas, momento de soledad, momento de retiro, momento de aislarse. Virgo, Virgo es uno de los signos que tiende a dar mucho por naturaleza. Virgo es un signo que siempre tiende a dar incluso por demás. Virgo es un signo que incluso a veces tiene un cálculo y está como viendo todos los distintos frentes que a veces tienen una esencia de darse innata. Virgo, ¿desde dónde das? Es un signo que necesita, requiere. Esta luna llena en la casa 12 le dice, Virgo, veamos atrás, casa 12, mira qué hay en el inconsciente, mira qué hay atrás, mira desde dónde das, desde dónde te nutres. El sol está en la casa 6, cómo está este eje de lo que doy, lo que recibo, mi cotidianidad, me llena, no me llena, me siento suplido, no me siento suplido. ¿Qué pasa? Porque todo lo que vemos afuera, aunque nos parezca terrible y aunque nos parezca nauseabundo, pues eso que está pasando afuera se relaciona conmigo. Es la única manera en la que puedo estar viviendo Sol en Acuario esta situación, porque tiene un rebote y qué estoy eligiendo para mi vida. La luna llena en Leo empodera mucho a los Virgo desde la casa 12 para hacer conciencia de aquellas sombras de lo que he venido dando a través de mis faltantes, de mi carencia. He podido estar dando o alimentándome, típico de la luna en Leo, desde unos temores, casa 12, desde unos temas no conocidos y como que siento que la vida como que me cuesta, como que estos temas emocionales, porque la casa 12 no es fácil para nadie. Ahorita que el protagonista es Virgo porque ahí le cae la luna llena de mañana, pero la casa 12 es una casa muy demandante porque en la casa 12 me enloquezco. En la casa 12 es donde a mí no me cuadran las cosas y yo no sé de dónde vienen muchos temas y me cuestiono y me vuelvo así, crítico, y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi vida? Entonces, pues que esta luna que empieza mañana, domingo 1 de febrero, sea la excusa perfecta para entrar en introspección, para hacerte más amigo de la casa 12, más amigo y más compasivo de tu silencio, más compasivo de aislarse. No necesariamente tenemos que estar presos para estar aislados. No necesariamente tenemos que estar en un hospital para aislarnos. No necesariamente tenemos que estar en una situación crítica para poder entrar a la casa 12. ¿Y qué es entrar a la casa 12? Conectar con el self, conectar con Leo, con mi fuerza, con mi pasión, con mi energía. Entonces todo lo cíclico, porque es que Virgo es el del hámster que va en la rueda, y entonces Virgo dice, qué raro, ¿sí? Y me puedo sentir abusada, me puedo sentir abusado también por los demás, por el mundo, que siempre hago mucho, claro. Virgo puede sentir o dar la sensación que hago demasiado y obtengo muy poco. Virgo es la ardilla, todo el tiempo la ardilla está haciendo algo, está produciendo algo. Y entonces a veces Virgo se lanza mucho al servicio y se olvida de sí, ¿ya? O da demasiado y después dice, bueno, ¿y aquí qué? Por eso hay que tener en cuenta los temas que hablábamos a la entrada, a la inducción de la luna llena en Leo, de cómo está, de cómo estoy dando y desde dónde estoy dando. A lo mejor estoy dando desde un lugar de miedo, a lo mejor estoy dando desde mis miedos por algo, ¿no? Miedo a la soledad. Qué terrible quedarme sola, sin la otra persona, sin un hijo. Virgo, ascendentes, lunas, soles. Qué terrible, y si me quedo sola, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo hago para vivir yo solo? Entonces, esta luna, o cómo hago para vivir yo sola, esta luna como que nos entra en introspección en la zona Virgo y los invita a decir, bueno, ¿cómo te vas a relacionar con tu propio aislamiento? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo viene esto, no? Es interesante este trabajo.
Bueno, un fuerte saludo a las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a los que están acá en TikTok con sus mensajes, a los que están en Instagram, a los nuevos suscriptores del canal de YouTube que están acá y me dicen que lo están viendo por primera vez en vivo. Gracias también a su interacción y gracias a sus comentarios es que podemos estar aquí sábado tras sábado, domingo tras domingo, compartiendo todos estos temas al aire. Gracias también por compartir el canal, por compartir los temas, ¿verdad? A los que están en TikTok de manera cordial, los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo. Bienvenidos a que se suscriban al canal. También un saludo a los que están en Facebook. Gracias también por sus comentarios. A Denia, a Rosa, Sandra, Azucena, Ionela, a todos, ¿sí? No podría nombrar uno por uno porque aquí me quedaría con los que hay en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero muchas gracias por sus contribuciones, por su ayuda también, por sus opiniones, pensamientos críticos, está excelente y gracias también por estar acá. Y cada vez somos más, lo cual me alegra. Gracias también por su feedback. Que sea este el momento de agradecerles también a ustedes por sábado a sábado, domingo a domingo, estarme acompañando en estas charlas matutinas que de una u otra manera nos dejan ver algo distinto. Gracias porque a mí me ayudan mucho sus comentarios, sus opiniones, cuando ustedes comentan, cuando ustedes interactúan en el chat pues me ayudan mucho a que el video tenga viralizaciones y a que el video llegue a más personas y que estamos próximos mañana a una luna llena en el signo de Leo, pues a tener un reconocimiento en Acuario con la gente, con los demás y que vayamos creciendo y este punto de referencia cada vez seamos más y cada vez seamos más y más y más. Entonces, gracias porque ustedes también hacen posible esto, ustedes también son parte de esto. Yo aquí estoy leyendo sus mensajes, ustedes me pueden escuchar y ustedes me pueden ver. Yo no los puedo ver, tampoco los escucho, pero sí que los puedo leer. Entonces, la manera para mí de sentir también ese feedback de ustedes es a través de la lectura, a través de leer sus mensajes. Ustedes tienen doble estimulación porque me están viendo y aparte de estarme viendo, me están escuchando. Yo ni los veo ni los escucho. La única fuente de comunicación, la única retroalimentación que tengo yo son sus mensajes. Son los mensajes que ustedes ponen acá. Mi alma honra tu alma. Gracias, Marisol, por eso. Siempre contigo, Javi, gracias. Sos el sol que día a día nos ilumina camino, dice Mariela. Gracias porque a través de leerlos es que me entero que hay alguien allá en la pantalla. Porque si ustedes me dicen yo qué veo acá, yo veo un micrófono, veo una cámara y eso es todo lo que veo. Y veo una luz que tengo aquí al frente. En cambio, de allá para acá me nutren también con sus mensajes y es bonito leerlos. A veces yo sé que no es cómodo para ustedes opinar o dejarlo así, pero creo que es una manera bonita también de contribuir. Les cuento esto como para que ustedes más o menos se den una idea de cómo es estar aquí hablándole a una cámara y a una luz, porque no tengo esa retroalimentación. Es como para tenerlo de esa manera. Muy bien. Vámonos para Libra. Bueno, Libra. Libra de signo ascendente, Sol o la luna en Libra. A ti te corresponde esta luna de mañana en la casa 11, Libra. Es un precioso momento para Libra. Tener una lunación en la casa 11 es sentirse que hay un significado y es encontrarse también con una razón de vivir. Una luna llena en Leo en la casa 11 para Libra le está diciendo, oye, mira qué bonito compartir con los demás, qué bonito aprender de los otros. Es una luna llena que literal, los llena de optimismo, de esperanza, de satisfacción, de fe. Creo, sin temor a equivocarme, que es uno de los signos Libra, ascendentes, soles, lunas en Libra, que van a tener una semana a partir de mañana, domingo 1 de febrero, tan realizable, como tan acorde, porque aquí se intercambian los valores. Observemos cómo el Sol y Acuario se ubican en la casa 5 y le reflejan todo esto a la lunación en Leo en la casa 11.
Entonces Libra se recarga de estos ejes, del sentido de estar vivo, de compartir con otras personas, de sentir ese calor humano también y la esperanza, porque cuando hay una luna llena en Leo en la casa 11 es inevitable que no haya una esperanza, que no haya un sentido del ser. Es como si nuestra vida se recargara también de ese optimismo y Libra dijera, ay, qué rico que no todo es obligación, que no todo es drama, qué rico que no todo es tener que ser, sino que hay cosas también que están fluyendo muy bien. Entonces, es un excelente momento para que Libra sienta satisfacción por ser, por existir, por pertenecer, por figurar también con otras personas. Libra, esta luna llena te está diciendo que hay muchas cosas en ti, en tu corazón, en tu Leo, que compartiéndolas con otros en casa 11 te vas a dar cuenta que hay otros que también les duele en el mismo lugar donde a ti te duele, donde hay carencias y donde hay vacíos, típico de la luna, que nos muestra necesidades y dolencias de abandono. Cuando tú compartes eso en la casa 11 te llenas y te nutre de otros soles, de otras identidades, y tú dices, ah, o sea que esto es más normal de lo que yo creía. Entonces Libra dice, yo pensé que era la única que le pasaba, yo pensé que era la única que estaba viviendo esta situación. Y resulta que esta luna llena en Leo le dice a Libra, no, date cuenta que esto le pasa a mucha gente. Date cuenta que esto le pasa a mucha gente. Date cuenta que muchas personas sufren de esto también. A muchas personas las engañan, a muchas personas se van las personas. Muchos están viviendo también la situación tuya. Entonces es un momento de identificarme y buscar también ese reflejo con los otros y entender que hay un punto clave también en esta dinámica de es una posición muy favorable para las personas de Libra, sobre todo en la satisfacción de mi propia existencia. Aquí van a encontrar mucho cobijo, llamémoslo de esta manera. Ahora vamos a trabajar algún mensaje para Escorpio. Vamos a mirar Escorpio, ascendentes. Esto aplica si eres ascendente en Escorpio, ¿verdad? Si eres de ascendente solo luna en Escorpio, esta luna llena te corresponde en la casa 10 y 4 ejes de casas. Bueno, Escorpio está en un muy buen momento. Cuando hay una luna llena allí, sobre todo en Leo, para Escorpio, pues es reconocimiento, es entrar en una fase de me siento reconocido, me siento pago, siento que el mundo me está pagando, me lleno, siento que hay una fuerza, cierto que hay un poder. eh, Humildad, Escorpio, humildad porque empiezas a partir del 1 de febrero, empiezas el mes con talentos, con reconocimientos, con cosas bonitas, con temas lúcidos, empiezas a sentir que la vida te corresponde en tiempos, en formas, y es un momento de mucha grandeza, es un momento de mucho espíritu, de mucho auge, donde pueden pasar dos cosas, ¿no? Que te sientas demasiado grande, que te sientas demasiado turbulento, demasiado lleno, y pues esto también va a ser un exceso de ego, ¿sí? Una luna llena en Leo en la casa 10 que como que, wow, no termina de llenarse nunca. Pero también es el momento para Escorpio de darse cuenta que puede, porque es la luna más poderosa. Cuando la luna se empodera en Leo en la casa 10 es, puedo lograrlo, es la casa de los logros, es la casa de donde me siento cumplido. Siento que le estoy cumpliendo al mundo y que el mundo tiene una recompensa en relación a mi actuar, a mi sentir y a mi pensar. Es como mucha coherencia también. Además que esto le genera a Escorpio un aspecto cuadrante, tanto de Sol y tanto de Luna, que lo invita también a decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo mejorar? ¿Qué más puedo transformar? Y hay una gran ventaja que está teniendo Escorpio, y es que los dos planetas que rigen a Escorpio, que en este caso son Marte y Plutón, están siendo partícipes justo de donde está el Sol. Es también como si esta luna llena dijera que hay más fuerza, hay más que puedes hacer, hay más que puedes lograr, que incluso tú mismo desconoces, porque hay un camino hacia arriba, hay un camino cuesta arriba que nos espera, que le espera a soles, ascendentes, escorpiones, como que llegó la hora de salir de la cueva, ¿no? También hay que reconocer que una luna llena en Leo en la casa 10
Le está diciendo a Escorpio, es momento de salir y demostrarte más, de que el mundo también vea cosas. Tu pareja, cuando digo el mundo no me refiero que a toda hora tengamos que ser actores o cantantes o famosos, no. Cuando digo el mundo es los que me rodean, los míos, mi trabajo, mis hijos, mi gente, mis vecinos, lo que es mi mundo como tal circundante. Entonces es un momento de mucha amplitud, de mucho gozo y de mucho triunfo también para ustedes, de mucho reconocimiento. Claro, entendiendo que el primer reconocimiento o el primer diálogo es el que hago conmigo mismo, es la manera en la que yo me relaciono con los míos, ¿no? También es coherente a la capacidad que tengo de verme a mí mismo o de reconocerme. Entonces creo que es un excelente momento para inicio de mes en el caso de Escorpio. Ahora vamos a mirar para Sagitario. A Sagitario le corresponde la luna llena de mañana en su casa 9, de donde pertenece Sagitario. Esta lunación pone a Sagitario, lunas o ascendentes más activos en viajes, más activos en momentos y más activos en tendencias a estar afuera. Claro, esto promete mucho desplazamiento, promete también mucha profundidad de conceptos, de filosofías, de talleres, de alegría. Cuando ocurre una luna llena en la casa 9, pues hay una gran cantidad de temas, de vidas, de filosofías, donde Sagitario se puede alimentar de estudio. Creo que es un signo que está siendo llamado con esta lunación a adquirir nuevos dogmas, nuevas creencias, o por lo menos a intentar apostarle a cosas nuevas que los nutran también. Es el momento en donde la vida dice, a ver, mi forma de pensar, casa 3, me ha llevado a llenarme o me ha llevado a suplirme de los estándares que puedo llegar a gozar en la casa 9. O sea, me he venido llenando, me lleno acerca de eso o todavía, o debo revaluar, debo llenarme de otras cosas nuevas, debo tener otros procesos distintos para mi vida. Entonces es un momento de mucha apertura, claramente viajes que no siempre tendrían que ser viajes físicos, sino viajes de inconsciente, viajes de sabiduría, otras rutas y otras formas de alquimizar la información. Una gran noticia que tiene Sagitario es que van a estar disfrutando un poco más de estos procesos de aprendizaje. Júpiter está próximo a entrar a Leo. Entonces esto también va a ser como un renacer y como un darle más sentido a todo lo que se ha vivido, ¿no? Como llenarse un poco más de eso también. Es una recarga, quizás, para decirlo, en nuevos conocimientos. Sagitario es el signo que siempre está pensando y visionando algo diferente, está como mirando hacia el futuro qué más puede lograr. Esta luna los recarga, les da esa energía y les ofrece también las capacidades de poder soñar, de recuperar la fe, quizás en ciertas áreas donde ustedes ya habían perdido la fe o creer en ustedes mismos. Recordemos que cuando la luna se llena en Leo en la casa 9, yo siento que puedo lograrlo a través de mi filosofía de vida, a través de mi creencia, como que las creencias y mi forma de pensar cobran un sentido más grande y me llevan a otros caminos, me llevan a cosas sagradas. ¿Cuál es quizás el desafío más grande que tiene Sagitario? Pues a que se quede solamente en los conceptos, a que se dogmatice o a que se enamore, porque hay que decirlo, una luna en Leo pues tiende a ser muy enamoradiza, típico de los asuntos de la casa 5, donde puede llegar a endulzarse o a encaramelarse demasiado con algo de la casa 9 y a solamente llenar y solamente ver eso de manera leonina, de manera egoísta y como que no ver el todo que puede aprender. Eh, ¿Qué valdría la pena que hiciera una persona de signo Sagitario, ascendentes en Sagitario, o muchos planetas allí en Sagitario? ¿Qué valdría la pena con esta luna llena? Que programaran un viaje con un sentido filosófico, con un sentido de aprendizaje cultural, un viaje que les nutra y les llene y les muestre de cosas distintas. Excelente mes, todo el mes de febrero, como para que ustedes se abran paso y lleven su cuerpo, su luna, a ver otras cosas distintas
y salir quizás algo de la cotidianidad. Esto daría mucha satisfacción también en el ser. Además que las lunas allí piden mucho sentido de vida, como que qué sentido tiene hacer esto si no me siento llena o si no me siento de X o de Y forma. Digamos que ese es como el pecadillo que puede haber en este caso. Ahora vamos a mirar algo de la luna llena para Capricornio. Ascendentes en Capricornio, soles en Capricornio. Vamos a mirar cómo está. ¿Qué da? Si eres de este signo ascendente Sol Luna en Capricornio, ten en cuenta que la luna llena corresponde en la casa 8 y en la casa 2. Bueno, Capricornio, la casa 8 pues es una caja de Pandora. En la casa 8 puede salir el cocodrilo, en la casa 8 puede salir la culebra, en la casa 8 literal, la culebra de víbora, de animal, o la culebra con la que no contaba y que no veía. Por eso a las deudas también se les pueden llamar culebras. A los asuntos legales o a los temas por pagar se les puede llamar, uy, tengo una culebra o me llama una culebra. Eh, la esencia de una luna llena pone en evidencia temas ocultos, temas que están muy en la casa 8, temas que por lo general Capricornio en medio de su raciocinio, en medio de su cotidiano vivir, como es un signo tan práctico, le puede llegar a costar demasiado fijarse en aquellos detalles, en aquellas sombras pequeñitas. Es una casa de valores, es una casa que le está diciendo a Capricornio que empieza un nuevo ciclo de valores que va a durar un año, ¿sí? 12 meses hasta que vuelva la luna allí, de empoderamiento, de llenarse de recompensa. La luna llena en Leo en la casa 8 también anuncia y está auspiciando nuevas etapas y nuevos compromisos y nuevos retos financieros. Entonces Capricornio es un momento ahora con Plutón, Marte, Sol, Venus, Mercurio, tanta actividad en tu casa 2 y una luna que se llena en Leo en la casa 8. También es importante darle movimiento a los recursos, es importante que veas mucho más allá de lo tangible y que te dejes sumergir en la esencia de lo que haces. Además que Capricornio es un signo como muy aterrizado en muchas áreas. Una luna llena en Leo en la casa 8 le dice, hay cosas que no puedes controlar, Capricornio, hay cosas que se salen del control, hay cosas que evidentemente pasan y ocurren por pura casa 8, es decir, por pura biología, porque en la casa 8 es de Marte, es de Plutón y son planetas que están en contra de la casa 8 en este momento, es decir, están siendo muy visibles dentro de tu vida, dentro de tu actuar, dentro de tu razón. Invita también a reconciliarse con asuntos emocionales del pasado. La luna llena en la casa 8 en Leo para Capricornio le está diciendo, hey Capricornio, ascendentes, soles, lunas, no te hagas el loco, no te hagas la loca, que aquí hay un tema, hay unas cuentas por pagar y muchas veces esas cuentas por pagar no necesariamente pueden ser con terceros, ni es que tengan que ser económicas, sino cuentas por pagar de temas emocionales. ¿Cómo te has venido administrando los últimos tiempos de manera emocional? ¿Dónde has venido depositando valores y empoderamientos y desde dónde has venido recibiendo o dando temas de valores mezclados con emociones? Es como que una luna llena que se da en este signo en Leo y dice, mira aquí en la casa 8 porque de estos temas de dar y recibir, que es típico, hay dos casas que se dedican a dar y recibir, 2 y 8. El eje de dar y recibir en la astrología se mira en la 2 y en la 8. Doy y recibo, recibo, doy. Estas casas que se encargan de los valores, de los ejes de transacción. Tratándose de una luna llena, pues claro, evidencia temas muy físicos como el dinero, el manejo de los recursos, pero también cómo estoy manejando mis recursos emocionales. Capricornio, a veces la regla de tres no funciona en las emociones. A veces tanta estructura capricorniana no funciona y no opera de la misma manera en las emociones. Aquí nos pide la luna que vayamos al fondo, que investiguemos un poquito más, que seamos como más conscientes y veamos o nos atrevamos a ver
cosas, verdades, sobre todo conscientes en Leo, que a lo mejor las he dejado ahí, ¿no? En el sótano, en el zaguán, y ahora piden luz, piden conciencia, piden integración. Claro, indiscutiblemente la casa 8 nos llena de miedo. Qué miedo que la luna se meta a la casa 8, porque una luna en la casa 8 para Capricornio es como para una persona tener la luna en Escorpio, es una luna en caída, es una luna, qué miedo estar a oscuras. La luna es la infante, es el infante en el signo de Leo, y qué peligro, ¿quién me va a asustar? ¿Qué va a haber acá? ¿Qué va a salir de la casa 8? ¿Y qué tal salga un monstruo? ¿Y qué tal me hagan daño? O qué tal se repitan historias cíclicas de la casa 8, recuerdos pésimos, situaciones traumáticas del ayer que son típicas de la casa 8, donde hubo dolor, donde hubo drama, donde hubo Plutón, Marte, destrucción. Y es una luna que se empodera en Leo y dice, hey, mira todos estos fantasmas y toda esta telaraña, ¿cuándo la vamos a limpiar? Si no nos exponemos, si no salimos, si no interactuamos con Acuario, con el otro, ¿cómo vamos a limpiar y a drenar toda esta basura que hay acá? Claro, la casa 8, en la casa 8 tiramos, es el traste de la cocina. En la casa 8 es donde botamos los residuos que se supone ya no sirven y se va acumulando cosas. Entonces esta luna llena pues se vuelve muy introspectiva desde allí, ¿no? Se vuelve como muy, mira que esto existe y esto lo puedo hacer. Está bien interesante esto. Muy, muy potente los temas de los asuntos de luna en casa 8. Bueno. ¿Quiénes son de signos ascendentes, Capricornios y demás? Podría sacar una consulta con el profe, mira, ahí está. Vámonos al otro protagonista que es Acuario. Vamos a mirar qué ofrece o cuáles son algunas imágenes que podemos tener para una luna llena. Recuerden que la luna llena es mañana ya, domingo, para el signo de Acuario. Acuario es una luna que se da, en este caso, en tu casa 7. Ay, Acuario. Casa 7. Las relaciones, el otro, la pareja, las exparejas. Una luna que se empodera en Leo, se llena y dice, a ver, mi estimado Acuario, con Plutón en tu signo, Marte en tu signo, el Sol en tu signo, Venus allí, Mercurio allí, y el malo es el otro. Entonces, tanto Plutón en Acuario, tanto Marte, tanta acción y una luna que se llena en la casa 7 y el malo es el otro, Acuario. Una luna llena que dice, mira, la luna en la astrología se toma mucho como el espejo. De hecho, en Feng Shui también utilizamos la luna para referirnos a la parte, a la cara que refleja de un espejo. Cuando vemos un espejo físicamente hablando, la parte que refleja del espejo se le llama luna, porque a la final la luna se llena de la luz solar. Es un momento de mucha introspección, Acuario. Es un momento de analizar y de decir, todo eso que veo en el otro, qué cosa tan rara, qué cosa tan terrible. Es que mira la gente como es, mira el mundo como es, mira tal cosa como es, y hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera. Y como ahorita Acuario tiene tanto planeta junto, Plutón, Marte, Venus, Mercurio, Sol, entonces puede haber demasiada carga y se puede sentir demasiado omnipotente o demasiado impotente frente a la relación con el otro. Y mira eso que está al frente, y mira tal cosa, y eso es como estar frente a un espejo señalándote todo el tiempo, pues es tu reflejo, es tu reflejo. Esta sí que es una luna llena que invita a Acuario a decir, debes apersonarte de muchas cosas, llegó el momento, ¿no? Llegó como el momento en donde esta luna llena los invita a conectar con esa autenticidad, con ese ser, con esa parte pura leonina, con esa luz vibrante y a decir, pues sí, así está la cosa, Acuario, así está el mundo y tú eres partícipe de eso que está pasando. Menos señalar con el dedo, porque Marte al estar en Acuario en la casa 1, la tendencia a que Acuario, ascendentes en Acuario o lunas en Acuario señalen mucho con el dedo hacia el frente la casa 7 y ahí estás
Ahí estás señalando tu propio reflejo. ¿Qué es lo que pide esta luna llena en Leo? Pues ir al corazón, coherencia, conectar corazón con la conciencia, y esa coherencia y esa energía es lo que hace que puedan transmutar el dolor, la tristeza, y que nunca coincidimos con una persona que no sea semejante a nosotros. Obviamente las personas que nos rodean tarde que temprano tienen una línea de semejanza de lo que nosotros podemos vivir o relacionarnos. Entonces creo que es una línea de mucha introspección para Leo, en donde ustedes puedan reconocer su propia energía o su todo, el todo por el todo. Gracias a los que están aquí en TikTok. Un abrazo para la familia TikTok, Instagram, YouTube, a Facebook. Invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Invitarlos también. Recuerden que empezamos clases ahora. Empezamos clases en febrero. El 17 de febrero empezamos clases desde cero, totalmente invitados. Estamos todavía eh, en inscripciones abiertas para que ustedes separen sus cupos, para que ustedes entren también a la formación. En este caso de Astrología Viva, aquí les comparto, les dejo saber el link y les voy compartiendo. Entonces vamos a tener nuestras clases ahorita. Ya estamos muy cortos, el 17. Ahí ustedes encuentran los links que los lleva a descubrir. Aquí ustedes van a encontrar toda la información en la plataforma, en la página de la escuela del Centro Holístico. Y aquí ustedes van a encontrar toda la formación. Iniciamos este 17 de febrero con el caballo de fuego. Además que ese día tenemos en este caso tenemos eclipse, tenemos entradas de lo que es el año chino, el horóscopo chino, el caballo de fuego. Entonces, aquí ustedes encuentran toda la información de las clases, todo lo que vamos a aprender, de qué se tratan los módulos. La idea es empezar desde cero. Aquí está el módulo uno, lo que van a aprender en el módulo uno, en el módulo 2, y nos vamos a ir en el tiempo todo el año hasta terminar, en este caso, en diciembre. Entonces ustedes aquí pueden encontrar toda la información en los distintos links en la biografía, en mis biografías de Instagram, TikTok, en Facebook, en YouTube, y ahí ustedes se pueden enterar de qué más va. La idea es que aprovechemos todos y empecemos a estudiar una astrología viva desde cero. Les va a servir muchísimo porque vamos a ver todo lo que son casas, signos, simbología, y después de cada clase vamos a tener una meditación guiada para integrar todos los conceptos aprendidos también dentro de la clase, ¿verdad? Entonces los vamos a tener, ya estamos próximos porque en 17 días vamos a estar disfrutando de estas clases para que ustedes también se enteren. Ahí están los mensajes y demás. Bien, ahora vamos con el último signo que nos queda, que es Piscis. Vamos a mirar cómo influye en este caso la energía para Piscis. ¿Cómo va a estar la energía para Piscis de esta luna llena? Recordemos que esta luna llena se forma el día de mañana, en este caso, 1 de febrero, recibiendo mes. Y si tú eres de signo Piscis o ascendente en Piscis, esta luna se forma en tu casa 6 y ejes de la casa 12. Bueno, Piscis, momento de acción. Esto es acción, locura y determinación porque esta luna pide demasiado. Esta luna, una luna llena en la casa 6. ¿Cómo te estás nutriendo? Nutrición emocional, inteligencia emocional. Piscis está de moda. Piscis es un signo que está ahora en la astrología, pues está siendo muy sonado, muy tronado también por la entrada de Neptuno, de su planeta regente en Aries. Saturno ya terminó allí, el nodo norte está en Piscis. Qué buen momento para Piscis este, porque de por sí cuando la luna se llena en Leo, pues se está llenando de la casa 12, se está llenando de temas del inconsciente, poner en practicidad muchas cosas. eh, Están haciendo muchos insight. La luna los mueve también. Con la luna hacemos digestión. Entonces, una luna en Leo
muy posiblemente Piscis esté de manera silenciosa haciendo digestión, digestión emocional, depurándose, haciendo detox, cambiando, haciendo pequeños cambios, muy hormiga, muy pequeños, muy que no se noten mucho, pero con grandes aprendizajes y con grandes estructuras que le puede mostrar. La ventaja que tiene una luna llena en Leo en la casa 6 para Piscis es que le deja en evidencia todo lo que puede hacer y es una gran capacidad de poder leer lo que han venido haciendo en el pasado, qué cosas sirven, qué cosas no sirven. Es como restaurar. Fíjense que temas de arreglar, sanar, limpiar, recuperar, todos esos verbos se estudian en la casa 6. Entonces, una luna que habla de tantas necesidades y de tantas destrezas que puede tener el ser, pues es el momento ideal para que Piscis entre en un proceso de recuperación donde se restablece, donde se reconoce, donde se identifica. Y esta luna le está pidiendo, obviamente, cambiar. Piscis, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto. Con esta luna llena en Leo es creatividad, ser creativos, hacer algo distinto, moverse, accionar. La vida es bella, la vida hay que vivirla, la vida hay que disfrutarla, la vida hay que hacerla, hay que moverla con esa emoción, con esa emocionalidad, poniéndole corazón a las cosas, buena voluntad. Quizás es lo que dice esta luna llena en Leo. Ponle voluntad a las cosas que haces, ponle emoción, ponle garra, ponle corazón a lo que estás haciendo cotidianamente, que tu vida tenga sentido, que vaya más allá de. Y de pronto no enfocarse tanto en el drama pisciano o de pronto no me escondo y de pronto no acá, sino fíjate también que Neptuno acabó de entrar en Aries, entonces es como el momento del show, ¿no? Es el show time. Es el momento del showtime, es el momento de tener un feedback con el otro, es el momento de amistades, de salir, de tomarte un café, de ir a hacer, de hacer deporte, de hacer cosas como que esa luna en Leo vuelva a recuperar esa infancia, a conectar con ese niño interior, a sentir que la vida tiene un más allá, de que hay más cosas que se pueden vivir y que es el momento de hacerlo. Entonces, enhorabuena que tengan una luna llena en el signo de Leo para que rujan, tengan esa capacidad de rugir o se conviertan Piscis en tiburones, tiburones de su propia vida, tiburones de su propia esencia, tiburones de su propio cotidiano. Creo que es la mejor forma en la que ustedes pueden vivir eso. ¿Qué pasó con Piscis? Aquí estamos con Piscis, estaré presente, maravilloso. Hoy mismo me anoto. Un abrazo, Ivoncha. ¿Este live queda grabado? Sí, este live queda grabado en mi canal de YouTube, lo pueden ver. Si todavía no están suscritos al canal de YouTube, aparezco como Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo, ahí está, y queda grabado. Gracias, Javier, dice Sofi, un abrazo, soy Piscis, gracias. Javier, llegué tarde, opinión, justo llego. Queda grabado en mi canal de YouTube. ¿Lo pueden ver? A los que están en TikTok preguntándome, ya está grabado en mi canal de YouTube porque esta misma transmisión se pasó por YouTube, entonces ustedes la pueden ver, los que acabaron de llegar. Ya terminamos con Piscis, el último signo. Entonces, de esa manera ustedes lo pueden ver. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su Leo, por su proyección, por sus palabras, por su bonita energía. Gracias a los nuevos suscriptores en el canal de YouTube, a los nuevos seguidores también en Facebook, en Instagram, en TikTok también. Gracias también por su compañía nuevamente. Quedó grabado en el canal, ustedes lo pueden devolver, tiene tiempos. Ya casi vamos a empezar. Empieza mañana este mes de febrero con mucha energía, mucha recarga. Recuerden que vamos a tener eclipse el 17 de febrero, ya estamos en la cuenta regresiva. Y ese mismo día del eclipse solar, 17 de febrero, pues ese día de manera oficial comienza el caballo de fuego. Ese día empieza el caballo de fuego en la astrología china, justo el 17 de febrero. Y ese mismo día en la noche empezamos con nuestras clases de astrología online en vivo. Tomamos la clase, meditamos. Tomamos la clase y meditamos. Arrancamos este 17 de febrero y vamos a terminar en diciembre.
todo el año estudiando astrología. En diciembre levantamos la antorcha y tenemos muchos conceptos integrados que les va a servir, nos va a servir a todos para la vida misma. Que sea este el mes de muchos éxitos, de muchos triunfos, de mucha abundancia que no necesariamente va conectada con los temas financieros o con el tema económico. No solamente es esto, sino la abundancia de saber que es más rico el que menos necesita. Es más rico el que sabe ser feliz con lo que tiene que con los sueños del deseo de lo que pudiera llegar a tener para ser feliz. No es una época de quedarnos en la casa, no es una época de estar guardados. No esperemos a sentirnos con ánimo para salir. No, todo lo contrario, que esta luna llena de mañana en Leo nos dice todo lo contrario. Salgamos a la vida para tener ánimos de vivir. Hagamos, no esperemos a estar con ánimo para hacer las cosas. Hagamos cosas para que nos afloje, nos aflore el ánimo. Entonces no es tanto esperar a que esté bien para hacer. No, es al revés. Es hacer para estar mejor, para estar bien. No es esperar a ver cuándo es mi momento, es ahora, es tomar acción. Eso es lo que voy a estar haciendo un programa acerca del caballo de fuego también, y de eso vamos a estar hablando justo el primer día de clase, 17 de febrero, que les va a encantar. Inscríbanse y nos vemos allá. Los que están en la membresía, se me ha olvidado también contarles de la membresía. Tenemos clase ahora en media hora. En 30 minutos nos conectamos a clase de astrología a todos los que están en la membresía. Los que no todavía tienen chance de adquirir la membresía y en 30 minutos vamos a clase con un tema de un planeta que despierta mañana, Urano. Urano empieza a tronar directo ahora. Entonces, ¿de qué viene este Urano? Gracias.